Recuerdo el día en que todo comenzó a cambiar. Era un martes por la mañana como cualquier otro, pero no lo era. Estaba en la cocina, intentando preparar el desayuno para Alex, nuestro hijo de 4 años, que corría por la casa con su energía inagotable. Mark estaba en el comedor, ya sumido en su teléfono, probablemente revisando correos del trabajo. Conocí a Mark en la empresa de su familia. Empecé en el departamento de marketing, él estaba en finanzas, y nos llevamos bien desde el primer picnic de la empresa. 2 años después, nos casamos. Pensé que era amor, pero después de la boda, todo cambió. Mark y su familia insistieron en que me convirtiera en ama de casa. Es lo mejor, decían. No sabía que ese sería el comienzo de perderme a mí misma. Mami, quiero panqueques. La voz de Alex me sacó de mis pensamientos y me hizo responder, cariño, ¿qué estás haciendo? Mientras volteaba el panqueque en la sartén, la voz de Mark, aguda y fría, cortó el aire de la mañana. Karen, ¿vas a tomarte todo el día? Tengo una reunión importante. Lo siento, ya casi termino aquí, dije, tratando de mantener la calma. El ruido de los platos mientras los dejaba en la mesa parecía más fuerte de lo habitual. Mark apenas miró el desayuno. Este tocino está poco cocido, murmuró, empujando el plato hacia un lado. Sentí un pinchazo en el pecho, pero me lo tragué. Tomaré nota para la próxima vez, respondí, sonriendo forzadamente. Alex, ajeno a la tensión, hablaba emocionado sobre sus autos de juguete, envidiaba su inocencia. Fue en ese momento cuando Ellen, la madre de Mark, hizo su gran entrada, como siempre, como si fuera la reina de la casa. Karen, cariño, déjame mostrarte cómo cocinar tocino correctamente. A Mark le gusta crujiente. La observé mientras se apoderaba de mi cocina, de mi hogar, de mi vida. Ellen siempre había sido la matriarca, supervisando todo con una mirada crítica, y allí estaba yo, su proyecto. ¿Ves? Tienes que dejarlo cocinar a fuego lento por más tiempo. Lo sabrías si prestaras más atención, dijo mientras volteaba el tocino con aire de superioridad. Mark asintió, como siempre, en señal de acuerdo, mientras mis ojos se cerraban con cansancio. Mamá sabe más, dijo Alex, ignorante de la tensión. Me tragué la respuesta que quería dar, centrándome en la brillante sonrisa de Alex mientras masticaba sus panqueques. Ellen, satisfecha, salió de la cocina, seguida por Mark, que seguía pegado a su teléfono. Me quedé allí, entre los pantalones chisporroteando y el desayuno a medio comer, sintiéndome más sola que nunca. A medida que los días se convertían en semanas, la distancia entre Mark y yo crecía. Era como vivir con un extraño, llegaba tarde a casa, se iba temprano y apenas hablábamos. Traté de cerrar la brecha, pero era como hablar con una pared. Una noche, decidí preparar su plato de espaguetis favorito. Pasé horas en la cocina esperando que, al menos, volviera la chispa entre nosotros. Puse todo lo que podía, encendí velas, puse música, incluso aquella que solíamos bailar juntos. Pero cuando Mark finalmente llegó a casa, ni siquiera notó el esfuerzo, simplemente se desplomó en su silla, los ojos fijos en su teléfono. ¿Qué es esto?, preguntó, hurgando en los espaguetis. Pensé en hacer tu favorito, respondí, mi voz apenas un susurro. Probó un bocado y luego dijo, está demasiado salado, ¿no lo probaste? Sentí un nudo en la garganta. Pensé que estaba bien, murmuré, mientras él apartaba el plato. No voy a comer esto, pediré una pizza. Mi corazón se hundió mientras limpiaba la comida intacta. Sentí como si estuviera tirando algo más que espaguetis. Alex, bendiga su alma, trató de aligerar el ambiente. Mami, ¿puedo comer pizza también? Claro, cariño, claro, dije, logrando sonreírle a pesar de todo. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Mark comió su pizza mientras miraba el televisor, y yo comí algo sin saber bien qué. La brecha entre nosotros se sentía como un abismo. Al día siguiente, no fue diferente. Estaba doblando la ropa cuando Mark pasó frente a mí como una nube de tormenta. ¿No puedes hacer algo con todo este desastre?, espetó, pateando un auto de juguete que Alex había dejado en el piso. Intenté mantener la calma. Con Alex, es un poco difícil, le respondí, sintiendo que mis pacientes se agotaban. Bueno, esfuérzate más. No es ciencia espacial mantener una casa limpia, replicó, sin mirarme siquiera. Me mordí la lengua y conté hasta 10 en mi cabeza. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Tu mejor esfuerzo no es suficiente, murmuró, mientras se marchaba furioso hacia su oficina. La habitación de invitados que había ocupado se veía igual todos los días. El hombre con el que me casé, que solía hacerme reír y me escuchaba, ya no estaba.
En su lugar, había una persona fría e indiferente que apenas reconocía. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando la respiración regular de Mark, me di cuenta de lo sola que me sentía. Incluso con él allí a mi lado, podría haber estado a 1.000.000 de millas de distancia. Extrañaba la calidez, el amor, la conexión que una vez tuvimos, pero sobre todo, extrañaba al hombre con el que pensé que me había casado. En la oscuridad, un pensamiento se deslizó en mi mente, tal vez este era el comienzo del final. Al final, las cosas dieron un giro brusco cuando Mark fue ascendido a jefe de la empresa familiar. Fue como si ese título hubiera activado un interruptor en él. Comenzó a llegar a casa aún más tarde, y a veces ni siquiera volvía. Cuando estaba en casa, era como vivir con un rey que pensaba que su castillo no era lo suficientemente bueno. Una noche, se pavoneó por la casa, haciendo alarde de su colonia cara y su autoimportancia. Karen, tenemos que hablar de tu apariencia, dijo con tono arrogante. Yo soy como si fuera un mueble anticuado. ¿Qué hay de eso? Suspiró como si estuviera explicándole algo a un niño. Te has dejado llevar. Es vergonzoso. Ahora soy el jefe de una importante empresa. No puedo permitir que te veas así. Sentí que me ardían las mejillas. Estoy cuidando a Alex y a los demás en la casa. No tengo exactamente tiempo para una rutina de belleza. Él puso los ojos en blanco. Excusas. Si te importara lo suficiente, encontrarías el tiempo. Inscríbete en un gimnasio. Haz algo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Así que ahora todo se trataba de las apariencias? ¿Qué pasó con amarme por lo que soy? Se burló. Me quedé sin palabras. El hombre que había amado, el padre de mi hijo, me estaba diciendo que ya no era lo suficientemente buena para él. Sentí como si me estuviera ahogando y él fuera el agua. Al día siguiente, traté de hablar con él, esperando que hubiera estado de mal humor y no lo dijera en serio. Lo encontré en la cocina, bebiendo su café caro y revisando su teléfono. Mark, sobre anoche, creo que necesitamos hablar, comencé, con las manos temblorosas. Él no levantó la vista. Ahora no, Karen, tengo una reunión. Pero esto es importante, me lastimaste, insistí. Finalmente, me miró, sus ojos fríos y distantes. Eres tú quien necesita cambiar, no yo. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. Solías amarme como era. Él resopló. Eso fue antes de darme cuenta de mi valor. Tú también deberías. Caminé hacia la puerta, sintiendo un pedazo de mi corazón romperse. El hombre con el que me casé ya no estaba. En su lugar, había un extraño que me juzgaba, que me hacía sentir pequeña y sin valor. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando el silencio de la casa, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía quedarme y marchitarme bajo su desprecio, o podía irme y tratar de encontrarme a mí misma de nuevo. Era un pensamiento aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría ser feliz de nuevo. Fue en una de esas cenas familiares demasiado formales cuando sentí todo el peso de ser ignorada. La mesa del comedor estaba puesta como si fuera de una revista, pero la atmósfera era todo menos cálida. Mark y su padre, John, estaban absortos en una discusión sobre el negocio familiar. Me senté allí, como un observador silencioso, con la sensación de que mi presencia había sido completamente olvidada. Los informes trimestrales necesitan atención seria, dijo John, con voz firme y profesional. Las ventas deben aumentar. Estamos considerando expandir nuestro marketing, tal vez incluso ingresar a nuevos mercados internacionales, respondió Mark rápidamente. Al escuchar esto, no pude evitar intervenir. El marketing era mi territorio, mi pasión. Antes de que me redujeran a ser solo una ama de casa, pensé en cómo aprovechar las plataformas de redes sociales para el marketing digital. Podría ser una excelente manera de ampliar su alcance. Podría ser una excelente manera de, empecé, vacilante. Hubo una pausa que se extendió lo suficiente como para volverse incómoda, y luego, para mi consternación, John se echó a reír. Las redes sociales, realmente, Karen, rió, como si fuera algo inofensivo. Es entrañable que quieras ayudar, pero dejemos la conversación de negocios en nuestras manos, ¿de acuerdo? Mark se unió con una risa condescendiente. Quédate con lo que sabes hacer bien, Karen. Déjanos manejar el negocio. Sentí un rubor de vergüenza y enojo. Mi sugerencia había sido rechazada, pero aún así intenté defenderme. Tengo experiencia en marketing. Mi sugerencia es válida, respondí, con más dureza de lo que esperaba. John me despidió con un gesto de la mano. Eso fue hace años, querida. Estás fuera de contacto. Tienes otras responsabilidades ahora.
El resto de la cena pasó en un borrón de humillación y rabia. Sus palabras no solo menospreciaban mis ideas, sino mi propia identidad. Me sentía más pequeña de lo que jamás pensé que me sentiría. Más tarde, buscando consuelo, fui a ver a mi papá. Él siempre había sido mi pilar de fortaleza, el que siempre me alentó a seguir mis sueños. Papá, simplemente me ignoraron, como si no importara, dije, mi voz teñida de frustración y dolor. Karen, siempre te he hablado de Mark y la naturaleza de su familia, respondió papá, con un tono mezcla de preocupación y un dejo de, te lo dije. Lo sé, papá, pero no lo sabía, no esperaba que fuera tan malo. Me tratan como si fuera invisible, admití, sintiéndome derrotada. Papá me miró fijamente, su voz firme. Karen, no eres invisible, eres inteligente y capaz, no dejes que te disminuyan. Sentí una oleada de tristeza, pero también una chispa de esperanza. Pero me siento atrapada, papá, no sé qué hacer, confesé, mi voz quebrada por la desesperación. Fue entonces cuando papá me sorprendió. ¿Qué tal si cambiamos un poco las cosas? Tengo algo de dinero apartado de algunas inversiones exitosas. ¿Qué tal si compro acciones en la empresa familiar de Mark? Empecé, dudando si realmente quería decir esas palabras en voz alta. Miré a mi papá, seguro de que había oído mal. «Estás bromeando, ¿verdad?», preguntó, sorprendido. «No, hablo en serio», respondí, mi tono firme. «Ya es hora de que alguien les demuestre que no hay que subestimarlos». Me reí, aunque la situación era todo lo contrario a graciosa. La idea de mi padre, el forastero, involucrándose en su preciado negocio familiar era absurda, pero, al mismo tiempo, extrañamente satisfactoria. Pensé en lo divertido que sería ver sus caras si alguien que no era parte de su círculo entraba en el juego. La vida tal como la conocía se vino abajo un martes común y corriente. Al principio me sentí mal, pero lo atribuí a estrés o fatiga. No fue hasta que encontré un bulto en mi pecho que supe que ya no podía ignorarlo. La cita con el médico se suponía que era de rutina, solo para estar segura. Sin embargo, no estaba en la sala estéril de consultas, ni en el consultorio del doctor como lo había imaginado. Las palabras del médico me golpearon con fuerza, como una tonelada de ladrillos. Lo siento, Karen, pero es cáncer de mama, lo hemos detectado temprano, pero necesitarás tratamiento inmediato. Me quedé allí, entumecida, como si el aire me hubiera sido arrebatado. Cáncer, yo no podía hacer. Pero la cara solemne del doctor me decía que era demasiado real. Tengo un hijo, una familia. Mi voz sonó distante, casi ajena a mí misma. ¿Cuáles son mis opciones? Discutiremos los planes de tratamiento, pero es importante que comencemos pronto, dijo el médico suavemente. Caminé de regreso a casa en un estado de caos emocional. ¿Cómo le decía a Mark? ¿Cómo le explicaba a Alex? Mi mente era un torbellino de miedo e incertidumbre. Cuando llegué a casa, Mark estaba en la sala de estar, pegado a su computadora portátil, como siempre. «Mark, tenemos que hablar», dije, mi voz apenas un susurro. Él levantó la mirada, molesto. «¿Y ahora qué, Karen? ¿No ves que estoy ocupado?» Respiré profundamente, preparándome para lo que tenía que decir. Eso fue antes de darme cuenta de que podría estar en mejor forma. «Arriba, Karen, o tal vez tendré que hacer algunos cambios». «Es en serio. Hoy fui al médico. Tengo cáncer de mama». Hubo un largo silencio, como si las palabras no pudieran atravesar el aire. Luego, dijo algo que nunca olvidaría. «Cáncer. Genial. Justo lo que necesitaba. Más drama». Lo miré con incredulidad, mi corazón latiendo con fuerza por la mezcla de dolor y rabia. «Mark, ¿escuchaste lo que dije? Tengo cáncer». Él suspiró, cerrando su computadora portátil de golpe. «Sí, te escuché. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Más visitas al médico? ¿Cómo me afectará esto a mí y a la empresa?» Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía ser tan insensible? «Significa que necesito tratamiento. Mark, necesito apoyo», dije, mi voz quebrada mientras me levantaba y comenzaba a caminar de un lado a otro por la habitación, intentando procesar lo que acababa de vivir. «Bueno, será mejor que lo resuelvas rápido. No puedo permitir que te relajes con las tareas del hogar y cuides a Alex». Me sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla. «¿Es eso lo único que te importa? ¿La casa, el trabajo, y yo?» Mark se detuvo, mirándome como si fuera un problema que debía solucionar. «Mira, Karen, no es que no me importe, pero tienes que entender que el momento es terrible. Tenemos un negocio que dirigir». El resto de la conversación se difuminó, sus palabras fueron como cuchillos, cada una más afilada que la anterior. Estaba sola en esto, completamente sola.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de citas médicas, tratamientos y una fatiga abrumadora. Traté de seguir el ritmo de la casa y cuidar de Alex, pero estaba agotada. La paciencia de Mark se agotó una noche después de un tratamiento especialmente pesado. Mark, ¿podemos pedir comida esta noche?, le dije, casi sin fuerzas para cocinar. Él se burló. ¿Ordenar de nuevo? ¿Para qué te tengo cerca si ni siquiera puedes cocinar una comida sencilla? Sus palabras fueron un golpe que no solo afectó mi cuerpo, sino que perforó mi corazón. El día de mi cirugía se acercaba. Una nube oscura que no podía sacudirme. Tenía miedo, no solo de la cirugía en sí, sino de lo que vendría después, de cómo sería mi vida al despertar menos mujer, o al menos eso sentía. Mi cuerpo, que una vez fue un símbolo de orgullo, ahora parecía un traidor. No esperaba que Mark me tomara de la mano y me tranquilizara. Esos días ya habían quedado atrás hacía mucho, pero al menos esperaba algún tipo de apoyo. Mientras me preparaba para ir al hospital, Mark estaba demasiado ocupado vistiéndose para el trabajo. Estarás bien, ¿verdad? Los médicos saben lo que hacen, dijo, sin siquiera mirarme. Sí, supongo que sí, respondí, intentando mantener mi voz firme. Hizo una pausa, su mano sobre la puerta. Llámame cuando termines, tengo una reunión importante, no puedo faltar. Sentí un nudo en la garganta. Claro, llamaré. La cirugía fue difusa, y despertar fue aún peor. Sentí un vacío profundo donde una parte de mí solía estar. Mis padres estaban allí cuando abrí los ojos, sus rostros llenos de preocupación y amor. Mamá, papá, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Estamos aquí, cariño, estamos aquí, dijo mamá, tomando mi mano. Mark no apareció ese día, ni al siguiente, ni siquiera me llamó. Fue como si mi cirugía, mi cáncer, fueran solo un inconveniente menor, algo que era mejor mantener fuera de su vista y fuera de su mente. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero finalmente me dejaron ir a casa. Estaba aterrada por lo que encontraría allí. Llegué a casa, y me sorprendí al ver que Mark no estaba solo. Una mujer joven, tal vez de unos 20 años, estaba en mi sala de estar. Se reía de algo que él había dicho y le tocaba el brazo de una manera familiar. Me sentí como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Mark, ¿qué pasa? Mi voz sonaba débil, aún afectada por la cirugía. Él levantó la mirada sorprendido, luego su expresión se endureció. Karen, vamos a hablar en la cocina. Una vez allí, fue directo y frío. Quiero el divorcio. He conocido a alguien más, tú no eres la mujer con la que me casé. Me quedé allí, paralizada. El dolor de la cirugía era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. ¿Divorcio? ¿Por ella?, pregunté, tocando la venda en mi pecho. No es solo eso. Siempre estás tan triste, tan necesitada. Necesito a alguien vibrante, vivo. No esto, dijo, haciendo un gesto despectivo. No podía creer lo que estaba escuchando. Tengo cáncer, Mark. Me operaron. ¿Qué esperabas? Mi voz se elevó, llena de indignación. Él se encogió de hombros. No lo sé, pero no es esto. Ya he seguido adelante. Deberías hacer lo mismo. Me entregó los papeles del divorcio, aún tibios de la impresora. Te quiero fuera de la casa, es lo mejor. Lo miré, tratando de encontrar al hombre que una vez amé, pero solo vi a un extraño. ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté, mi voz quebrada. Ese no es mi problema, resuélvelo, dijo, sin ninguna empatía. Con las manos temblorosas, empaqué una maleta. Alex estaba con mis padres, afortunadamente a salvo de esta pesadilla. Cuando me fui, miré hacia atrás, pero lo que vi no era la vida que conocía. La casa, el lugar que compartí con el hombre que amaba, ahora solo era una fría realidad ajena a mí. Me mudé con mis padres, convertida en una sombra de mi antigua yo. La traición, la cirugía, el cáncer, todo me pasó factura. Pero fue en esos momentos de desesperación que algo inesperado ocurrió. Estaba sentada en la mesa de la cocina con mi padre, tomando una taza de café. El silencio se estiraba entre nosotros hasta que, finalmente, papá rompió el hielo con una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Karen, ¿recuerdas cuando dije que estaba pensando en comprar acciones de la compañía de Mark? Miré a mi padre, sorprendida. Sí, pensé que estabas bromeando. Él negó con la cabeza, serio. No, no lo hice. Ahora soy dueño de una parte importante de la empresa. Casi dejó caer mi taza. ¿Qué?, pregunté, incrédula. Sí, dijo con calma. Usé mis ahorros de inversión. Todo es legal y transparente. Ahora soy dueño del 80% de las acciones.
Me quedé sin palabras. Era un giro inesperado, algo digno de una película, no de la vida real. Pero aún tenía una pregunta. ¿Por qué, papá? Aún atónita, logré preguntarle, buscando entender su motivo. Papá tomó un sorbo de su café y me miró con una sonrisa. Porque nadie se mete con mi hija. Además, fue una buena oportunidad de inversión. Es una empresa sólida, a pesar de Mark. Una parte de mí se sintió abrumada por su gesto, pero otra, una parte que creía enterrada, sintió una chispa. La venganza no era lo mío, pero la justicia, eso sí que era una historia diferente. ¿Qué planeas hacer con esas acciones? Le pregunté, ahora curiosa. Él sonrió, orgulloso. Eso depende de ti, Karen. Tú tienes la perspicacia empresarial y el conocimiento de marketing. Podrías hacer mucho con esta oportunidad. Miré sus ojos con asombro. Me estaba ofreciendo el control de algo que no había ni siquiera imaginado. De repente, sentí una mezcla de incredulidad y emoción. Sería ridículo, audaz, tal vez incluso una locura, pero algo en mí despertó. No estaba segura de estar lista para tomar las riendas de una empresa, pero la idea de dirigirla se sentía, extrañamente, empoderante. Papá me puso la mano sobre la mía. Eres más fuerte de lo que crees, Karen. Has pasado por el infierno y has regresado. Esta podría ser tu oportunidad de resurgir, de mostrarle al mundo quién eres realmente. La idea era desbordante, pero también, finalmente, sentí un propósito. Durante años me habían menospreciado, me habían hecho sentir pequeña e insignificante, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar eso. Tenía el poder de voltear la situación. Pasé los siguientes días pensando, sopesando los pros y los contras. No se trataba solo de venganza, sino de recuperar el control de mi vida, de demostrarme a mí misma que era mucho más de lo que Mark y su familia pensaban. Finalmente, tomé mi decisión. Lo haré, papá, dije con voz firme. Me haré cargo de la empresa. Papá sonrió con orgullo, sus ojos brillaban. Sabía que lo harías. Concertaré una reunión con la junta. Es hora de que se conozca al nuevo accionista mayoritario. El día de la reunión de accionistas amaneció, un día que marcaría mi incursión en un mundo del que había estado excluida durante tanto tiempo. Me quedé afuera del edificio de la empresa, respirando hondo, tratando de calmar los nervios. Entré al edificio, ya vestida con mi mejor traje, sintiéndome más segura que en años. Abrí las puertas de la sala de juntas, donde Mark y su padre, junto con los miembros de la junta, esperaban. Sus miradas eran de pura incredulidad. Karen, ¿qué estás haciendo aquí? Mark tartamudeó, su rostro una mezcla de confusión y asombro. Me senté en la cabecera de la mesa, sintiendo todos sus ojos sobre mí. Soy el nuevo accionista mayoritario. Gracias a la inversión de mi padre, ahora soy dueña del 80% de esta empresa. Hubo un largo momento de silencio. Después, los susurros comenzaron entre los miembros de la junta. El padre de Mark fue el primero en reaccionar. Esto tiene que ser alguna broma, dijo con voz gruñona. No es una broma, John, respondí con firmeza. Estoy aquí para hacer algunos cambios. Mark me miraba sin palabras, su rostro pálido. Karen, esto es una locura. No puedes dirigir una empresa. Sonreí, algo satisfecha por lo que estaba a punto de decir. Creo que encontrarás que soy más que capaz. De hecho, tengo planes para aumentar las ganancias y expandir la compañía. Planeo modernizar nuestro enfoque, adoptar el marketing digital, algo que ya sugerí antes y se rieron de mí. Los miembros de la junta, antes despectivos, ahora escuchaban atentamente, asintiendo. Vi algunas miradas impresionadas. Cuando la reunión terminó, Mark se acercó a mí, con desesperación en los ojos. Karen, por favor, hablemos de esto. Podemos encontrar una solución, trabajar juntos. Salí de la sala sin voltear atrás. El hombre que me había menospreciado, que me había traicionado, que me había dejado cuando más lo necesitaba, ya no era parte de mi vida. No hay nada de qué hablar, Mark. Tú tomaste tu decisión, ahora yo tomé la mía. Me detuve en la puerta, mirándolo una última vez. Mi resolución es firme, es demasiado tarde para eso. Salí de la sala de juntas con una sensación de alivio. Había recorrido un largo camino desde la mujer rota que dejó la casa de Mark con una bolsa y un corazón destrozado. Ahora tomaba las riendas de mi vida, de mi futuro. El sol se estaba poniendo, arrojando un cálido resplandor sobre la ciudad. Me tomé un momento para saborearlo, para apreciar la belleza de un nuevo comienzo. Aquí va por nuevos comienzos, me susurré a mí misma, con una sonrisa en los labios.